Hola amigos, ¿cómo están? Aquí su amiga Shirley Dovin Rosenthal para servirles. El día de hoy vengo a hablar de un poquito de historia. Historia que a lo mejor también ya lo he comentado, pero me gustaría mencionarlos. Cuando hablamos de Netilat Yadayim, yo les mencioné que en varias épocas le echaron la culpa a los judíos por las pestes y por las epidemias y las pandemias que habían sucedido. Y hoy les vengo a traer algo muy interesante, porque quiero hablar del año 1346, que comenzaba a llegar la noticia en Europa sobre una terrible y exterminante epidemia que había surgido en China. Y eso me recuerda más bien, el coronavirus me trajo a recordar esta peste negra, porque también surgió en China. Y esto se había extendido por la India, Mesopotamia, Siria, Persia, Egipto, Asia Menor. Y las noticias que llegaban eran de devastación, pueblos enteros despoblados. Sí, o sea, en el siglo XIV ya había había llegado las noticias de una manera impresionante. Y estaba hablando de víctimas superiores a 24 millones de personas. Estamos hablando de una exageración. Entonces, esto en el siglo XIV fue el concepto de contagio, no se conocía. Entonces, la gente no sabía cómo actuar. Ahorita en esta época, pues ya sabemos cómo detener las pandemias y todas las epidemias. ¿Por qué? Porque ya también hay tecnologías y hay manera de cómo saber cómo actuar. Pero antes no existía el concepto del contagio. Entonces, lo que en la noticia más o menos pasó desapercibida, pero en una sociedad ensimismada en su vida cotidiana y que no había comunicación, imagínense, pues entonces la gente no sabía. Entonces, en 1347 la peste empieza a hacer presencia en Italia. Y si se fijan, es lo mismo que está sucediendo ahorita con el coronavirus. Empieza en China y empieza a recorrer, y también en Italia ataca de una manera. Entonces acá, pues los barcos venecianos y genoveses que procedían del Mar Negro, los que trasladaban la plaga de Oriente a Europa. Esto fue en 1347, empezó a propagarse la plaga. Poco tiempo después, la peste negra se había expandido por Francia a través de Marsella e incluso hasta el norte de África. Sin saber cómo se propagaba, las ratas negras seguían navegando en los barcos e infectando todo el territorio donde desembarcaban. La peste negra llegó a España, a Francia, a Italia, a Escocia, Irlanda, Inglaterra, Suiza, Flandes, Países Bajos, extendiéndose hasta Hungría. Los barcos iban transportando la peste hasta Noruega, donde apareció un barco infectado con toda su tripulación muerta en el interior, imagínense. De Noruega se extendió a Suecia, Dinamarca, Prusia, Rusia, Islandia, Groenlandia, y un caso curioso fue la inmunidad de Bohemia. La peste negra se dio por extinguida en 1361. Dejando detrás de sí una cantidad estimada de más de 85 millones de personas fallecidas. Bueno, esto ha sido y es considerada la pandemia de peste más devastadora de la historia de la humanidad. Infectó prácticamente todos los territorios conocidos, pero no afectó a la zona de África subsahariana ni al continente americano. Todavía no había sido descubierto. Dejó ciudades enteras vacías, poblaciones donde la resistencia y fortaleza de cada individuo marcó la diferencia entre la vida y la muerte. Bueno, la peste negra le llamaban también bubónica o peste negra o muerte negra. Es causada por bacterias, la bacteria Yersinia pestis. De los roedores, como pueden ser las ratas, son las que por lo tanto transmiten la enfermedad.
Y si nosotros vemos en China, pues la gente come todo ese tipo de ratas y animales vivos y cosas así. Las pulgas también las pulgas que portan las ratas infectadas también pueden buscar nuevos huéspedes, como los seres humanos, los perros, los gatos. Cuando una persona es picada por dicha pulga y porta la bacteria, y también cuando es infectada, esta también por materias contaminadas a través de heridas de la piel y produce contagio. La peste negra se veía con los síntomas de fiebre, náusea, sed, cansancio, y aunque se haya secado varias teorías, la peste negra se contagiaba más que nada a través de picaduras de las pulgas. La bubónica comienza la inflamación de dolor en los ganglios, en las ingles, axilas, cuellos, llegando a supuración, hinchazones en los ganglios, se llamaba carbonunco o bubones. De ahí el nombre de peste bubónica, con síntomas de dolor de cabeza, debilidad, delirios, escalofríos. Después traía la neumónica, cuando afectaba el aparato respiratorio, como ahorita estamos viendo en coronavirus también. Era el aparato respiratorio del individuo, provocando fuertes toses, así con muchos expectorantes, que podían dar lugar por medio del aire. El contagio de nuevos individuos, el contagio se producía por las partículas de saliva que se transmitían por el aire, como por ejemplo ahorita el coronavirus se contagia de la misma manera. Y la septicémica se producía cuando este contagio pasaba a la sangre a través de heridas donde la bacteria se desarrollaba y se extendía más fácilmente. La piel comenzaba a oscurecerse, mostrándose manchas negras y oscuras, que eran muestras evidentes de haber contraído la enfermedad o la muerte negra. Por eso le llamaban la muerte negra. Tanto el contagio a través de la sangre como el contagio a través del aire no dejaban supervivientes, imagínense. Era totalmente atroz. Era una cosa horrible donde se ponía las manos totalmente negras, horrible, y los cuerpos, espantoso. La peste negra se propagó, empezó a afectar a los países asiáticos debido a que comerciaban con el resto de Europa. Era fácil que la epidemia se extendiera a todos los rincones de Europa, comenzando en la India, desde donde se propagó a Mongolia, localizándose los últimos casos en Rusia. Bueno, tras vivir un periodo a partir del siglo XI de prosperidad, donde el clima acompañaba las cosechas, dando unos excelentes productos, se comienzan a crear los feudos y señoríos con los que las ciudades comienzan a prosperar. Se duplica y triplica la población de los núcleos más importantes como París, Florencia. Se crean gremios que conciben un nuevo orden social. Es una época de prosperidad hasta que el siglo XIV el clima aliado antes se torna en destructor. Un cambio de las condiciones climatológicas provoca la pérdida de las cosechas, dejando un paisaje de hambruna, desolador. Los precios se elevaron, por lo que los más pobres y moderados campesinos no llegaban a ingerir ni una alimentación mínima, y entonces esto los debilitaba sus organismos y su sistema inmunológico. Entonces por eso se veían afectados de una manera más grave en las pestes y en las epidemias. Entonces Florencia y Venecia fueron las primeras ciudades de Europa en sufrir el devastador castigo de la peste, porque sus poblaciones llegaron a mermar hasta llegar a más o menos 1/5 de la población que habían tenido. O sea, habían muerto millones y millones de personas. En Venecia habían hecho lugares donde la gente se podía refugiar, pero sin embargo los muertos eran tantos, surgieron las góndolas negras. La gran cantidad de muertos provocados por la peste hacía que los viajes hacia la isla donde Venecia enterraran a sus muertos. O sea, no se hicieron con las barcas de los pescadores para transportar a todos los muertos. Entonces alguien decidió dotar de solemnidad un hecho tan terrible como el traslado de los cadáveres a través de los canales. Y así surgió la idea de pintar las góndolas de negro,
una costumbre que se ha permanecido en el tiempo hasta hoy en día, de que todas las carrozas fúnebres y cosas se hace de negro. ¿Por qué? Porque era a través de la peste negra, entonces todo era la peste negra y negro. Las especulaciones sobre las causas de la peste negra empiezan a decir, porque el enemigo al que se enfrentaba la sociedad del siglo XIV no tenía nombre, era una especie de tétrico enemigo, fantasma, que deambulaba por las ciudades. Al principio de la epidemia recibió el nombre de la peste o gran mortalidad, o hasta el fantasma. Había que ponerle un nombre y una causa. Pronto se le puso el nombre de la peste bubónica, o la peste negra, o muerte negra. ¿Por qué? Porque todo el cuerpo se ponía negro y se pudría todo, ¿no? Como hemos visto anteriormente, esto, ¿qué lo provocaba? Lo provocaban las ratas. Pero también se especuló muchísimo sobre las causas y los resultados que se habían. Entonces habían dicho que los vapores insalubres eran los que desde las profundidades que sacaban, era lo que contaminaba esto, y era lo que hacía, eran los aromas y vapores de especies de los interiores de los lugares donde estaban las pestes y todos los desperdicios. Pero bueno, como vieron que no había una cura, entonces empezaron a buscar por las estrellas, empezaron a ver una teoría dialéctica, teoría de poco experimental, sobre algo no natural. Y entonces empezaron empezaron a recurrir a manera abierta a las ciencia judía y al árabe. Entonces, por el contrario, entonces empezaron a explicar que se prefirió invocar a la conjunción de los astros y la mala reputación de Marte, Júpiter y Saturno, y empezaron a echar la culpa a los astros y así, ¿no? Que estaban demasiado juntos los astros y todo así. Luego empezaron a decir que era la ira de Dios. Por un lado, la iglesia y los moralistas creyeron que la peste negra era una manifestación de la ira de Dios por los pecados del hombre, por lo que reclamaron una renovación moral a la sociedad y empezaron a pedir que todos hagan teshuvá, que normalmente es así, porque la gente hace cosas y come animales vivos y no tiene un estilo de vida limpio o cosas así. Entonces empezaron a hacer una propuesta a través del dolor y cosas así. Entonces muchos católicos y de esas religiones empezaron a utilizar los flagelantes dándose latigazos para que expiaran por sus pecados, ¿no? Y empezaron a hacer pequeñas peregrinaciones y empezaron a desfilar desnudos y empezaron a darse espadazos y látigos en la espalda en señal de arrepentimiento. Y así estos empezaron a hacer temores en la época para que empezaron a hacer como la danza de la muerte y cosas así, en la que se vestían de esqueletos y representaban la muerte y cosas así, ¿no? Y bueno, estos empezaron a hacerlo así religiosamente, pero vean qué interesante. Entonces empezaron a hacer la casa de las brujas, realizaron una especie de casa de brujas en donde acusaban a muchos habitantes de pactar con el demonio, con el diablo, para que todos se enfermasen y llegando a mutilar y torturar a cientos de habitantes inocentes. Pero luego imagínense qué pasó. Aquí viene la historia interesante, porque comenzaron a echarle la culpa a los judíos. Empezaron a crearse grupos para acabar las comunidades judías. ¿Por qué? Porque los judíos no se enfermaban tan fácil, porque los judíos tenían un estilo de vida más higiénica. Los judíos se limpiaban las manos todos los días porque hacían el famoso Netilat Yadayim. Netilat Yadayim para levantarse, Netilat Yadayim para ir al baño, Netilat Yadayim para comer el pan, Netilat Yadayim para 1000 cosas. Cada vez que se tocaban el cuerpo desnudo, hacían Netilat Yadayim. Cuando tocaban los zapatos, hacían Netilat Yadayim. Eso es la halajá, así es la ley, ese es el precepto que tenemos que hacer. Entonces comenzaron a echarle la culpa a los judíos y empezaron a crearse grupos para acabar totalmente a las comunidades judías, pero lo vieron una locura. Y
pararon a tiempo, porque también vieron que algunos que no cuidaban muy bien, algunas comunidades también fueron afectadas, algunas comunidades judías también fueron afectadas, las que no estaban muy cerca a las tradiciones y a las costumbres y no hacían Netilat Yadayim, entonces algunos empezaron a verse afectados. Pero desde Alemania hasta Cataluña, los aljamas judíos fueron perseguidas porque se les acusaban de envenenar el agua de los pozos. Y bueno, así empezaron a echarle la culpa a los judíos porque ellos no se veían afectados o porque habían sido envenenadas sus aguas. La consecuencia de esta pandemia que asoló toda Europa y Asia fueron económicas y sociales, abandono del campo, debido a que la reducción de la población que hacía frente a sus cultivos, las regiones dedicaban a la agricultura, quedaron abandonadas, lo que hizo descender la producción hasta un 40%. Y empezaron, imagínense, ahorita que usamos máscaras y antes entonces usaban este tipo de máscaras para protegerse de la pandemia, de la epidemia de la muerte negra. Entonces fue impresionante. Los médicos que atendían a los enfermos de la peste llevaban una máscara y esa era la máscara que ellos ponían y los hacía similar un pico de pájaro que llenaban por dentro de sales. Y esas sales los protegía. Los médicos que se encargaban de cuidar a los pacientes, llamados médicos de la peste negra, no es que fueran los doctores con mayor reputación, sino que eran jóvenes inexpertos, pero dedicaron su tiempo y su vida a cuidar de los enfermos, arriesgándose a morir y para su recuperación y su estudio. También hacían estudios. Entonces cuidaban de ellos y portaban las máscaras puntiagudas con la cara de cuervo para evitar el contagio. Entonces, después de muchos años de lucha, la peste negra fue remitiendo, fue bajando. Después de aplicarse nuevas medidas de higiene que adoptaron los ciudadanos, empezaron a ver que las comunidades judías que cuidaban los preceptos, que se lavaban las manos cada rato y cuidaban este tipo de higiene, no eran tan afectadas. Entonces empezaron adoptaron los ciudadanos un tipo de higiene más dedicada, sobre todo lo referente a las aguas fecales, pasando a crear las canalizaciones para evitar el aumento de ratas, aumentaron la calidad de los alimentos, no como los que antes comían, que estaban en mal estado e infectado. Entonces, ¿cómo vieron esto? Que los judíos comían kasher, comían diferente y también hacían el lavado de manos. Entonces, empezaron a cambiar su estilo de vida. Hoy en día se sabe cómo se propaga y quién la transmite. Con todos esos datos es más sencillo encontrar una cura. Pero en el siglo XIV todo esto no se conocía. Según las últimas investigaciones, todos creían que eran brujerías y cosas así. Entonces parece ser que el motivo por el cual la enfermedad remitió no se debió tanto a medidas higiénicas que también, sino a la genética de cada individuo. Entonces, imagínense, ahorita que vivimos el coronavirus, también tenemos que tener en cuenta que también afecta a las personas más débiles, afecta a los ancianos que tienen las defensas más bajas y a los bebitos chiquititos que tienen también sus defensas más bajas. Entonces, tenemos que tener un individuo portador del gen 00, por ejemplo, contraerá la enfermedad y morirá. Un individuo con gen OP contraerá la enfermedad y la superará. Y por último, un individuo de PP no contraerá la enfermedad. Porque el 00 es gen no resistente a la peste negra. La P es gen resistente a la peste negra. Entonces, una persona que tiene 00, que tiene genes no resistentes a la peste negra, pues se contagiarán y totalmente morirán.
Y lo mismo con la coronavirus. Si es 00, que no tiene genes resistentes a la coronavirus, también, si lo contraen, morirán. Y si tienen el 0P, que es gen resistente a la peste negra, con la mitad que no es resistente, entonces pues la va a superar le va a costar, pero la va a superar. Y el individuo que tiene los genes resistentes al coronavirus, pues ni siquiera se va a infectar. Eso depende de cada individuo y de cada genética del ser humano. Entonces hay que tener en cuenta que nunca una pandemia ha conseguido acabar con el 100% de la población, porque supondría también su desaparición. Antes de terminar de hablar sobre esto, pues no debemos de olvidar que otro susto volvería a pasar siempre a Europa después en el siglo XIX, pero no llegó a la devastación ocurrida en 1347. Esta fue la peste bubónica, se marcó dejando un planeta entero aún temblando por su sacudida. Otras plagas y enfermedades azotarían al planeta, como lo que estamos viviendo ahorita en esta historia. Y a través de los años vemos que siempre han habido pandemias y siempre han habido epidemias y siempre han habido cosas. Y todo depende de nuestro cuidado de salud y de nuestro cuidado y también de nuestra fortaleza. Entonces tenemos que cuidarnos, fortalecernos, hacernos bien fuertes. Tenemos que comer sanamente, tomar muchísima vitamina C, muchísimo limón, muchísimas frutas y verduras, comer muy sano, no comer tantas azúcares. Debemos de cuidarnos y mantenernos fuertes, amigos. Acuérdense lo que la Torá nos dice, que si hacemos Netilat Yadayim, nos mantendremos con vida. Y eso es lo que nos ha mantenido con vida. Cuando cuidamos los preceptos de la Torá, cuando cuidamos la Netilat Yadayim, cuando cuidamos la higiene de nuestra alimentación, Hashem nos cuida y nos protege siempre. Su amiga Shirley Dovin Rosenthal para servirles.